Bienvenido al devocional diario de Amor y Verdad. Esperamos que el mensaje de hoy te llene de esperanza y fe para este día. Hola, ya por fin llegamos al capítulo 5, ya estamos por cerrar esta carta de Santiago. Y bueno, Santiago al inicio de este capítulo no inicia como normalmente lo hace en los anteriores. Normalmente siempre empieza como amados hermanos, hermanos míos. Pero en esta empieza como de una manera diferente, más como con un tono que usaban los profetas para confrontar el pecado que había todavía dentro del pueblo. Y sabes, cada vez que Dios exponía el pecado del pueblo, no era simplemente para traer condenación y juicio, era para que el pueblo tuviese la oportunidad de arrepentirse y entonces ellos pudieran recibir la gracia, el perdón y la misericordia de parte de Dios. Y yo creo que es lo que Santiago está exponiendo, no porque ya no quiera a los hermanos o a todos los judíos que se habían dispersado, sino al contrario, si Santiago los confronta es para que cada uno de ellos fuese transformados a la imagen de Cristo como debería de ser. Y bueno, ¿por qué no lees el capítulo número 5 y después regresamos con algunas anotaciones y algunos comentarios? Bueno, tú te puedes dar cuenta de que Santiago inicia tirándole con todos y pareciera que no quiere a los ricos o está condenando a los ricos, pero tenemos que leer estos pasajes con el entendimiento de que ni Santiago ni la Biblia condenan las riquezas ni a las personas ricas, pero había algunas situaciones de la cultura y de los tiempos de las cuales Santiago se había dado cuenta y es por eso que empieza a hacer algunas críticas acerca de lo que está pasando y condena sobre todo el uso indebido de las riquezas o de cómo los ricos estaban haciendo ricos a partir de oprimir a los pobres, abusar de los más indefensos o hacerlo de una manera totalmente deshonesta. Yo creo que hoy en día nosotros entendemos este concepto de corrupción, por ejemplo, porque en Latinoamérica hemos tenido muy malos líderes egoístas, líderes que simplemente están buscando un beneficio propio o enriquecerse a ellos mismos. Y cada vez que alguien con un corazón incorrecto, con un corazón malo, un corazón egoísta y orgulloso llega al poder, las personas que más sufren son las personas pobres, las personas más indefensas. Y es por eso que Santiago empieza a criticar a aquellos que estaban en el poder, a las personas ricas que lo estaban haciendo de una manera totalmente equivocada. Y lo leemos en el versículo número 5 y 6 que Santiago dice: ustedes, los ricos, han vivido con mucho lujo y se han dado la gran vida en esta tierra. Han engordado tanto que parecen ganado listo para el matadero. Injustamente han acusado y matado a personas inocentes que ni siquiera podían defenderse. Como te decía, Santiago no está condenando a las personas que son ricas, está condenando lo que muchos ricos hacían en ese tiempo, que amontonaban riquezas de una manera egoísta, de que abusaban de los trabajadores, que su estilo de vida era vivir vidas de una manera desenfrenada, de una manera descontrolada, de una manera pecaminosa y que también estaban oprimiendo a los justos, a los pobres, a los indefensos. Cuando si tú lees la ley, si tú lees el Antiguo Testamento, algo que realmente preocupaba a Dios era alguien que se ocupase de los enfermos, de las viudas, de los extranjeros, de los indefensos. Ese es el corazón de nuestro Dios. Aparte de que la historia de Israel inicia cuando Dios escucha el clamor más bien la libertad de Israel, cuando Dios escucha el clamor de aquellos que estaban siendo oprimidos como esclavos en el pueblo de Egipto. Y Santiago les dice: tú no debes de ser igual. No debes de pasar de ser el oprimido a ahora ser el opresor. Tienes que preocuparte por los más indefensos. Y sabes, el hablar de dinero es importante y hablar de cómo gastamos nuestras riquezas es importante porque eso
habla mucho de quién realmente somos. Realmente habla acerca de nuestro carácter y habla sobre todo acerca de lo que hay en nuestro corazón. Si realmente estamos viviendo una vida para nosotros mismos o estamos viviendo una vida como Jesús lo hizo, para servir a los demás. ¿Estamos tratando de beneficiar a los demás o estamos tratando de buscar un beneficio de parte de los demás hacia nosotros? Eso es algo que Dios se toma muy en serio y eso es algo que refleja nuestra arrogancia o refleja el egoísmo que hay en nuestro corazón, la condición real de nuestro corazón. Y déjame decirte, esto es algo que en algún momento el pastor predicaba, y es que si nuestro pensamiento es de que yo me gané este dinero, yo me lo merezco, yo puedo hacer con él lo que yo quiera, en realidad ese no es el corazón de un verdadero cristiano, como lo decía Santiago en su carta. Realmente el pensamiento bíblico es de que nosotros somos administradores de todo lo que le pertenece a Dios, y parte de ese beneficio de lo que Dios nos ha confiado como mayordomos es que podemos gastarlo en nosotros, sí, en nuestra familia, tenemos que ser responsables, pero también se nos es dado para beneficio de los demás, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, de nuestra ciudad y de todas las personas que nos rodean, no de una manera egoísta, sino de una manera al servicio de los demás, en bendición de todos los demás, sea mucho o sea poco lo que tenemos que tener ese corazón compasivo. Y esa es parte de nuestro ADN como iglesia, el poder hacer compasión. Con lo que esté a nuestro alcance por hacer, vamos a hacerlo. Y bueno, hace después una transición Santiago en los versículos del 7 al 11 y luego empieza a hablar acerca de que tenemos que esperar en Dios, que Él pronto va a regresar, tenemos que descansar en que su carácter es bueno y es amoroso y que cuando Él regrese todas estas cosas, todas estas injusticias van a terminar. Y bueno, hacia allá al final, los últimos versículos también empieza a hablar acerca de algo muy importante, y es que en ese tiempo, igual que en nuestros días, la gente vivía mucho de apariencias, mostraban una cara en casa y tal vez una cara diferente fuera de, y sobre todo había mucha manipulación por parte de las personas con tal de obtener un beneficio. Y en el versículo 12 Santiago escribe: sobre todo, queridos hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cumplan más bien con su palabra. Cuando digan sí, que sea sí. Y cuando digan no, que sea no. No vaya a castigarlos Dios por no cumplir con su palabra. Y ese tiene que ser algo que nos caracteriza como cristianos. En el capítulo 1, Santiago iniciaba diciéndoles que cuando estén en circunstancias difíciles se alegraran mucho porque Dios estaba trabajando en nuestro carácter. Y al final de este capítulo, ya al final de la carta, también les dice: si tú estás en situaciones difíciles, si tú estás en enfermedad, si tú estás teniendo alguna necesidad, ora a Dios, permanece en Dios, soporta la prueba en Dios. Y empieza a decirnos también que debemos de orar unos a otros. Les recomienda de que si estás enfermo, busques a tus líderes para que oren por ti, y que la oración del justo puede mucho. Y hay un versículo que en lo personal me ha ayudado mucho a comprender el por qué Dios ha puesto líderes sobre nosotros, y está en el versículo 16 que dice: por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. No dice para que Dios los perdone, porque la tradición nos ha dicho que tenemos que confesarnos ante alguna autoridad y después pagar una penitencia para que nosotros podamos ser perdonados. Nosotros sabemos que cuando hablamos con Dios, que gracias a Jesús tenemos ese acceso directo y nos arrepentimos, somos perdonados. Pero lo que Santiago nos dice es que cuando confesamos nuestro pecado, cuando nuestro pecado lo traemos a la luz, es que nosotros podemos ser sanados. ¿Sabes? Es mucho más fácil el llevar las cargas unos con los otros, el poder confiar en nuestros líderes y el poder caminar con ellos, aprender de ellos, llevar
o tener un buen consejo de parte de ellos. Y ellos son personas que pueden guiarnos hacia algo mucho mejor en nuestras vidas y sobre todo a ser sanados interiormente. Hoy en día hay una necesidad enorme de sanidad interior. Vivimos cargando tantas cosas en nuestro corazón que necesitan ser sanadas. En el mismo versículo 16 continúa diciendo, la oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Otras versiones dicen, la oración del justo puede mucho. Y termina con unos versículos, te voy a leer el versículo 19 y 20, que dicen, hermanos en Cristo, si alguno de ustedes deja de confiar en la verdad que ha aprendido y otro le devuelve la confianza, quiero que sepan esto. Quien hace que un pecador deje de pecar, salva de la muerte al pecador y logra que Dios le perdone sus muchos pecados. ¿Sabes? Estas palabras de Santiago me recuerdan mucho a las palabras de Jesús que están en Mateo 28, que cuando Jesús está a punto de ascender al cielo les dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautícenlos y enséñenles todas las cosas que yo os he mandado. Y eso es parte de lo que Santiago escribió aún antes de que Mateo fuese escrito, de que nosotros debemos ir y preocuparnos por aquellos que se han alejado de la fe, aquellos que se han alejado de Cristo, porque si logramos que ellos vuelvan a tener esa relación con Dios, estamos librando sus vidas de una muerte eterna. Y sabes, eso no tiene precio. Sabes, toda esta carta de Santiago nos deja un peso enorme de analizar nuestro corazón, de dejar ser transformados por Dios y de que Dios forme su carácter en nosotros. De que nosotros seamos personas íntegras, que seamos personas honestas, que seamos personas congruentes, lo que pensamos, lo que creemos y lo que hacemos, que podamos servir a los demás, sobre todo a las personas más vulnerables. En este capítulo nos habla a ser personas que tengan una vida de oración, que luchemos junto con nuestro liderazgo en contra del pecado. Y ya por último, esta carga que es tan importante de ir y buscar al perdido, aquel que se desvió y aquel que no tiene una relación con Dios. Eso es parte de nuestro llamado y esa es parte de vivir una vida justa y una vida conforme al carácter de Cristo. Dios te bendiga. Gracias por ser parte de este devocional. Si te gustó el contenido, suscríbete y compártelo.